Bien, muy buenos días tengan todos ustedes. Soy estudiante de la UNAD en la carrera de TSU en Urgencias Médicas y el día de hoy vamos a presentar la cuarta actividad de la unidad 1 de esta materia de la anatomía 1. Bien, el objetivo de esta actividad, ¿sí?, es describir la posición anatómica así como los planos anatómicos que presenta un cuerpo humano, con el objeto de tener perfectamente claro las disposiciones anatómicas a lo largo y ancho del cuerpo. Bien, vamos a tomar este listado de posiciones para tener una secuencia. Bien, en primer lugar, tenemos que decir que todo cuerpo de un ser vivo, en este caso de un ser humano, tiene posición, tiene dirección y tiene movimiento. Bien, la posición está referida a cómo el cuerpo está dispuesto dentro de un área, ¿sí? La dirección se refiere hacia dónde se sitúan las estructuras anatómicas, ¿sí? Y el movimiento es la parte donde los órganos o donde las estructuras anatómicas, bueno, se desplazan en el espacio de una manera natural. Por ejemplo, la extensión del brazo, ¿no?, la relajación del brazo. Ese movimiento es parte de la naturaleza de las estructuras anatómicas del cuerpo humano. Bien, veamos la primera. La posición superior o craneal. En ese sentido, las estructuras anatómicas están referidas hacia la posición superior o hacia el cráneo. Por ejemplo, el tórax es superior al abdomen porque este se encuentra más cerca de la parte craneal, ¿sí? La pelvis es más superior que las extremidades inferiores porque está más cerca de la posición craneal. Bien, inferior y caudal. La posición de las estructuras anatómicas inferiores, ¿sí?, es totalmente al contrario, referida a inferior o hacia la cauda, es decir, hacia abajo. Las piernas están en posición inferior o caudal. La pelvis está en posición inferior o caudal con respecto al tórax. El tórax está en posición inferior o caudal con respecto al cráneo, ¿sí? Son posiciones que tienen un punto de referencia, ya sea hacia la cabeza o hacia la cauda o la parte inferior. Anterior y ventral. Anterior está referido de la parte media del cuerpo hacia adelante. Continuando con las posiciones, la posición anterior y ventral, referida a la parte media del cuerpo hacia adelante, es decir, el cuerpo está referido hacia el vientre, mientras, por favor te volteas, de la parte posterior y dorsal, es decir, referida sobre el torso del cuerpo. Regresa a la posición. También tenemos la posición medial hacia el centro del cuerpo, medial e interna. Interna con respecto a las partes laterales, ¿sí? Por lo tanto, tenemos parte media o medial y lateral externa, ¿sí? También podríamos tener la parte interna que viene referida con la parte medial, medial interna, lateral externa izquierda, lateral externa derecha con respecto al cuerpo. También la superficial, la parte superficial, es decir, sobre el cuerpo. La parte de profundidad, es decir, referida a la parte interna del cuerpo. Por ejemplo, si vemos lo que es el músculo de la pierna, podemos referirnos a la parte superficial del músculo o la parte interna muscular referida a las capas del músculo interno.
Si hablamos de la posición proximal, en este caso si levantas tu brazo, podemos decir que la parte proximal son las partes que se acercan o se aproximan a la parte medial del cuerpo. Parte proximal, el brazo tiene esta parte proximal, y la parte distal. Al igual, la pierna tiene una parte proximal, lo que es más próxima a la cadera, y la parte distal de la cadera, ¿sí? Todo lo que se acerque más al centro del cuerpo se llama proximal, todo lo que se aleje se llama distal. Bien, vamos a pasar a ver la parte intermedia, interior o exterior, referida por ejemplo a la posición de las manos, la parte media, en este caso de la mano, la parte media de la mano y partes laterales internas que queda de cara hacia la parte medial del cuerpo y externa, ¿sí? Esa sería una posición interior y exterior. Una posición homolateral, es decir, vamos a tener de referencia la parte media y podemos decir que este brazo izquierdo y la pierna izquierda son homolaterales porque se ubican del mismo lado izquierdo. Son brazo izquierdo y derecho homolaterales. Y las contralaterales serían las extremidades derechas con respecto a los miembros izquierdos. Así, tenemos que la extremidad derecha y la extremidad inferior derecha son contralaterales a la extremidad superior izquierda y la posición de la pierna izquierda. También, refiriéndonos a los términos, pon tu dedito así, en este caso, la parte apical y la parte basal, si nos referimos a estructuras que tengan un punto distal, proximal o apical en el ápice y basal. Por ejemplo, tenemos en el dedo la parte apical de esta falange, de este conjunto de falanges, y la parte basal. Bien. Vamos a empezar a explicar que todas las estructuras de nuestro cuerpo, sobre todo las extremidades, la parte cefálica, tienen movimientos. Todo el cuerpo de un ser vivo tiene movimientos y son importantes porque son desplazamientos en el espacio que nos originan, sobre todo a los seres humanos, habilidad, agilidad, desplazamiento, el poder movernos libremente para hacer cualquier acción. Así tenemos el primer movimiento, el de flexionar. En este caso estamos viendo cómo el brazo se flexiona, ¿sí? La pierna se flexiona, se flexiona, la pierna estira, flexiona, se flexiona, ¿sí? Tenemos otro movimiento que va ligado a la flexión, que es la extensión. Extiende, flexiona, extiende, flexiona. La otra parte es la abducción y la aducción. En este caso, la aducción, mueve tu pierna hacia adentro, aducción y abducción, ¿ok? Es decir, la abducción y la aducción son movimientos contrarios que van de la parte medial del cuerpo hacia afuera y de regreso, ¿sí? La aducción hacia el centro, la abducción hacia afuera. La rotación. Cuando una extremidad gira sobre un punto de referencia, en este caso sería el punto de referencia es el antebrazo, y cómo gira, ¿sí? El antebrazo. De igual manera la pierna gira hacia el interior y hacia el exterior. La circunducción, que es un movimiento complejo en un cuerpo de un ser vivo y que necesita una serie de tendones y músculos integrados para hacer ese tipo de movimientos al giro de la muñeca, como que es la circunducción de lo que es
la mano, ¿no? Porque puede dar hacia un lado y hacia el otro giros que son verdaderamente complicados. Tenemos otro movimiento importante, lo que es la flexión plantar. Hace este movimiento. La flexión plantar, como cuando uno camina. Flexión plantar. Se flexiona la planta del pie. Y esa flexión plantar está dada precisamente por el tendón aquiliano y los músculos de los gemelos. La flexión dorsal, cuando elevamos hacia el dorso, flexión dorsal del cuerpo, la inversión hacia el dentro y eversión hacia afuera. Inversión y eversión, ¿sí? La protracción y la retracción. Así, protracción cuando estiramos, la retracción cuando contraemos, en este caso las falanges de la mano. Bien, las líneas convencionales de referencia torácica son muy importantes porque nos van a describir dentro del cuerpo de un ser humano una serie de órganos internos de referencia. Y son muy importantes porque siendo una lesión y viendo el lugar donde esté, nosotros podemos saber qué parte hacia el interior está siendo afectada. En este caso vamos a tener las líneas convencionales de referencia torácica. La línea media anterior sería una línea media anterior, ¿sí? Una línea external referida precisamente al esternón. Aquí localizamos el esternón, sería la línea external, ¿sí? La línea media external precisamente pasa exactamente a la mitad del esternón con referencia hacia la parte abdominal. Y aquí nos va a ubicar también dos líneas importantes: la línea external derecha, lateral derecha, y línea external izquierda, ¿sí? También podemos tener líneas imaginarias como la línea paraesternal, es decir, ubicadas perpendicular a la línea media del esternón, ¿sí? Las líneas paraesternales. La línea media clavicular, como ustedes pueden observar la clavícula de este cuerpo, la línea media clavicular es una línea imaginaria que involucra las dos clavículas. Las líneas mamarias, referida en este caso a las líneas que están y cruzan imaginariamente las tetillas del pecho, las líneas mamarias. Las líneas, si nos ponemos de perfil, vamos a tener, levanta. Así también tenemos en la zona lateral, vamos a tener la línea axilares anteriores. Esta podría ser la línea axilar, que parte de la axila, la línea axilar anterior, la línea axilar posterior, ¿sí? Las líneas axilares medias, tanto izquierda como del otro lado derecha, y que nos van a ubicar perfectamente las áreas de este cuerpo en lo que es la caja torácica, ¿sí? Perfectamente aquí se pueden ver, tanto la parte anterior como la posterior. Muchas gracias. Vamos a ver las líneas convencionales.